Ana Arreategui, profesora de SANI. Mientras escuchábamos al premier recordábamos que ella, cual oráculo, había dicho en una cita que pretendía ser absolutamente irreal, que lo peor que le podría ocurrir al país es un adelanto de elecciones. Lo dijo hace algunos meses aquí en el bloque económico, pensando que esto no iba a ocurrir. Ana, ocurrió finalmente, ¿no? Lo que pensábamos que era improbable y un gran daño al país. ¿Cuál es tu perspectiva de lo que va a ocurrir con nuestra economía en los próximos meses de incertidumbre realmente, ¿no? Porque no sabemos ni siquiera si lo propuesto se va a llevar a cabo. Exactamente. El problema que tenemos es que nuestra toma de decisiones se ven fuertemente vulneradas o cambiadas frente a un entorno que en realidad tú piensas que va a suceder algo para el domingo y resulta que el lunes tienes un escenario completamente distinto. Lo mejor que le puede ocurrir a la economía es la predictibilidad. La predictibilidad, ¿no? Como en todo. Y estamos al contrario, en el extremo opuesto. Exactamente. Siempre cuando conversamos sobre hacer un proyecto, por ejemplo, tú te animas a comprar una vivienda, una casa, porque piensas, firmas un contrato a 10 años, a 15 años, porque tienes una buena probabilidad que durante 10 o 15 años tendrás trabajo y podrás pagar la casa. ¿No? Entonces, cuando ya esa predictibilidad se va reduciendo, pues entonces vas tomando tus precauciones y dices, bueno, si he vivido alquilando tanto tiempo, puedo permanecer alquilando y es una casa, un departamento que se deja de vender. Lo que peor que nos está pasando es vamos a decirle, son dos situaciones que quisiera dejar marcadas. Uno es la incapacidad que tenemos de predecir lo que va a suceder en el próximo mes en el tema político, que ya cambia las expectativas. Ni siquiera hablamos de quinquenios. No, estamos hablando como si fuera una hiperinflación política, ¿no? Claro. Que no sabes lo que va a pasar al día siguiente o que simplemente el conflicto escala. Obviamente, como siempre repetimos aquí, ojalá que la clase política se pudiera finalmente poner de acuerdo. A veces se dice que hay que llegar al fondo para volver a subir y que sea este espacio de diálogo el que provoque acuerdos. Que nuestro fondo siempre tiene un nivel más abajo, ¿no? Nos superamos. Pero bueno, vamos a decir que este es un momento en el que nuestras expectativas económicas cambian. Si eso es así, el consumo de las familias, que es más de la mitad del PBI de este país, pues es probable que comience a finalmente a ralentizarse y la gente empiece a ser un poco más precavida frente a la campaña de Navidad, que es la que ya se viene, pensando, como decimos, en el colegio del próximo año, que es lo que se tiene que asegurar. Entonces ya... Economía de guerra, pues, ¿no? Claro, tienes que concentrarte en aquello que realmente es prioritario, lo superfluo lo tienes que dejar a un lado. Entonces eso efectivamente va generando paradas. La inversión, cuando se habla mucho de que la inversión se va a ralentizar, en realidad la inversión ya venía ralentizada desde hace varios años. Incluso decreciendo en cifras, ¿no? Para digamos este año, que ¿no? es fluctuante, tiene momentos en los que sube un poco, luego baja, luego sube, pero en realidad ha venido un poco flat, vamos a decir, desde el 2014 a la fecha. Tendría que suceder peores cosas de las que están sucediendo ahora para que tú veas una caída de la inversión. El problema del Perú es que la inversión no sube. No es que se caiga, el problema es que no somos capaces de atraer nuevas inversiones. Frente a un entorno global complicado como es todavía este tema China-Estados Unidos, nos queda una variable poco explotada lamentablemente y creo que es parte también del problema que hay ahora, es que la incapacidad que ha tenido el Poder Ejecutivo de poder ejercer su presupuesto de la mejor manera posible. ¿No? Exactamente. Vamos a decir que ese problema es ahora... Hay ministerios que no llegan ni al 20%. Exactamente, y regiones que no llegan al 20%. Entonces, ese problema, que ya lo tenemos, puede generarnos una oportunidad de oro, en el sentido de que no pareciera, si realmente toda la crisis política se pudiera solucionar en el mediano plazo, económicamente no es tan complejo salir del atolladero. Todas las que tú has tocado son las variables de crecimiento de un país. Claro. Y todas están atrofiadas. Están pues, ¿no? golpeadas. Porque a veces cae una, pero las otras como que soportan la nave. En realidad aquí estamos con todos los motores apagados. Estamos con todos los motores a medio funcionar, pero tenemos un motor que es la política fiscal, la política monetaria, que es ejercicio del Poder Ejecutivo en todas las municipalidades, bueno, regionales, que está subutilizada. Entonces, vamos a decir que la capacidad de salir del atolladero desde la perspectiva económica la tenemos.
tenemos las balas para poder disparar y poder salir de este tema. El problema es que quienes lo deben ejecutar están concentrados en otros temas y no precisamente en la ejecución. Hoy día leía la entrevista que ha dado el ministro de Economía, que me parece muy interesante respecto al grupo de proyectos que se están priorizando, creo que son 52, 54, no recuerdo bien, y la ejecución que se piensa hacer, pero tú te quedas pensando y dices, ministro, pero usted mismo va a dejar de ser ministro tal vez pronto. ¿De qué estamos hablando? Y ojalá que por lo menos en esa parte económica se sabido es que hacer. Cuando entras en un proceso electoral todo se paraliza, ¿no? Justamente para ver quién es el que sale elegido y cuáles van a ser sus políticas, sus prioridades. Empieza como round de estudio, claro, ¿no? Exactamente, como el primer round. A ver, nos estamos mirando. En una pelea de box. Yo te decía que había dos grandes temas. Uno es esta parte que es la más próxima a la coyuntural, del que cambia las expectativas económicas, pero luego viene, imagínate que se adelantaran las elecciones. Ahora tenemos el otro gran reto, que es por quién vas a votar, ¿no? ¿Cuáles son los, digamos que llegamos al famoso tercer domingo de abril del 2020, como ha dicho el Premier, ¿no? Y ahora tú dices, ¿quiénes son los candidatos y por quién voy a votar? Entonces, ese es otro momento en el que el ciudadano ahora todos decimos vamos a ser más responsables, vamos a elegir mejor, etcétera, pero ¿frente a quiénes, no? Entonces, ese es otro momento crucial, porque lo que elijamos finalmente terminará nuevamente marcando el 2020, el 2021, el 2022. Entonces vas a tener claramente, no estamos hablando de 3 o 4 meses, estás hablando de 3 o 4 años en lo que vamos a estar un poco en la nada, ¿no? Tratando de calentar los motores. Y eso es siendo optimista si es que esta iniciativa es aprobada en el Congreso. Sí. Y yo lo veo, la verdad, difícil. Yo creo que más bien el espíritu del Congreso es de poner una valla a esto y no pasar. Bueno, entonces, ¿qué va a pasar ahí? ¿Qué va a pasar ahí? En otro escenario de incertidumbre también. Ojalá, exactamente. Y la incertidumbre va a ser 2 años, ¿no? 2 años en los que vamos y nuevamente regresamos a un periodo de 3 o 4 años en el que nuevamente se unirán a un periodo perdido y se van a hacer más años en los que se vaya perdiendo la posibilidad. Yo te repito, desde el punto de vista económico, el Perú tiene las herramientas para realmente crecer. Tenemos una capacidad... En hacerse autojaque, ¿no? Tienes una capacidad de endeudamiento que no estás utilizando. Puedes utilizar el sistema de contrataciones que se ha hecho para la Videna, por ejemplo, con el dinero puesto ahí. Algunos ya proponían como primer ministro a Neuhaus, ¿no? Mira, cualquiera que puede ejecutar proyectos que nadie creía que quería tocar, flotar. que era una papa caliente, finalmente salió. Es él y su equipo, ¿no? Que hay que obviamente aplaudir. Pero entonces, como te digo, los recursos existen, la posibilidad de hacer una política fiscal realmente agresiva para sacar al Perú del atolladero está. No es que estemos sin plata, no es que estemos quebrados, no es que no haya líneas de financiamiento, las tenemos. El problema son nuestros ejecutores. El problema son los ejecutores de la política y además el tema de la política misma, que está tan enrarecida y que obviamente la incertidumbre que nos están generando sí nos va a terminar golpeando en el corto plazo y el mediano plazo, como te venía diciendo. Sí, pues no, y finalmente esto va directamente, es un flechazo al bolsillo del consumidor, ¿no? De todos, ¿no? De todos, que nos quedamos un poco esperando a ver qué pasa, hasta tener cierta claridad de lo que las decisiones que van a tomar nuestras autoridades. Ojalá cuando nos volvamos a juntar, Ana, seamos un poquito más predecibles, ¿no? Más predecibles y me gustaría quedarme con lo siguiente. Desde el punto de vista económico, sí tenemos la posibilidad de salir adelante. Queda en la clase política el que se puede hacer. Un país de oportunidades perdidas, pues siempre, ¿no? Lamentablemente. Gracias, Ana, por haber estado aquí. Muchísimas gracias a ustedes. Hasta aquí nuestro bloque económico.